Era una noche nevada cuando llegué al aparcamiento de la gasolinera donde trabajaba. Me tocaba el turno de noche, de 11 a 7, y llevaba ya varios meses en ese empleo. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar donde trabajar era bastante complicado, y por cómo estaban las cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos de noche eran lo mejor para mi horario personal. Aún así, entraba cansado cada noche y luchaba por sobrellevar cada turno. Aparqué frente al edificio, al lado del único otro coche en el aparcamiento, que era el de mi compañero. Luego entré, lo relevé de su turno, y él se marchó un par de minutos después. Entonces quedé solo para el resto de la noche. Mi jefe había dejado un papel en el escritorio con algunas tareas para hacer, pero tras leerlo, no parecía mucho. Calculé que en total no me llevaría más de 1 hora completar todas las tareas, así que intenté posponerlo tanto como fuera posible, para evitar quedarme dormido cuando empezara a sentirme realmente cansado. Pero mientras estaba sentado detrás del escritorio, alrededor de las 12:00 am, un coche entró en la estación. Miré por la ventana y vi un viejo SUV aparcado junto a una de las bombas. Claro, con la nieve, la mayoría de la gente no se animaba a conducir, pero tener algún cliente de vez en cuando era normal. Volví a mi teléfono y me puse a ver algunos vídeos sin prestar mucha atención durante unos 10 minutos, hasta que miré de nuevo afuera y vi que el SUV todavía estaba allí junto a la bomba. Los faros estaban apagados y las puertas cerradas. Parecía que deberían estar echando gasolina, pero ya había pasado mucho tiempo. Me levanté y me acerqué más a la ventana para mirar a ambos lados del edificio, pero no había nadie fuera. Si hubieran estado en su coche durante los últimos 10 minutos con el motor apagado, tendrían que estar congelándose. Hacía frío, viento y nevaba, así que sinceramente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien volviera a entrar en su coche, pero no hubo nada. Era como si el coche estuviera abandonado justo al lado de la bomba. Tras pensarlo un poco, me puse la chaqueta y salí al exterior. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí dentro con el coche apagado, o incluso para que alguien estuviera fuera más de unos minutos. Me apresuré hacia el coche, miré alrededor y luego acerqué la cara a la ventana intentando mirar dentro. «Hola, ¿hay alguien ahí? Solo quiero asegurarme de que estás bien». Llamé, pero por lo que podía ver, no había nadie dentro. No era exactamente fácil ver, así que podría haber alguien, pero estaba bastante seguro de que no había nadie. Ahora, aún más confundido, retrocedí y observé el aparcamiento vacío de la gasolinera antes de empezar a caminar de regreso. Ahora, con mi vista no enfocada en el coche, simplemente miraba al suelo y noté huellas de zapatos en la nieve que iban hacia el edificio. No realmente hacia el frente del edificio, sino un poco hacia un lado. Miré atrás y vi que parecían venir del coche, pero en ese momento estaba congelándome y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Entré y encendí el pequeño calentador junto al mostrador, poniendo mis manos delante para calentarlas. Solo estuve dentro durante 30 segundos a 1 minuto, cuando un golpe resonó a través del edificio desde detrás de mí. Giré, sin ver nada. Luego caminé alrededor del mostrador hacia la parte trasera. En el suelo, había charcos de agua sucia, como nieve que se había derretido de las botas de alguien, sintiendo un escalofrío recorrerme. Me acerqué más a la sala trasera y giré hacia donde estaba el cuarto de suministros. En la oscuridad, detrás de una de las estanterías, pude ver la silueta de una figura. Era alta, con hombros anchos y una barba grande y desaliñada, y me estaba mirando directamente. Mi corazón se detuvo por un momento, pero tras el shock inicial, mi reacción fue simplemente volver al mostrador. No sé por qué. Quizás estaba demasiado impactado para reaccionar adecuadamente. Tras mirar la puerta del cuarto de suministros durante no sé cuánto tiempo, tomé silenciosamente el teléfono de la tienda
y llamé a la policía, susurrando para pedir ayuda. Luego soporté los 10 minutos más inquietantes de mi vida mientras esperaba. Durante este tiempo no oí ni vi nada proveniente del cuarto de suministros, lo que honestamente aumentaba mi miedo. Por alguna razón, el hombre nunca salió para confrontarme. Cuando finalmente llegaron 2 policías y entraron, les indiqué en silencio dónde estaba el hombre. Registraron la habitación mientras yo me quedaba cerca del frente, pero quedé sorprendido cuando salieron sin nadie más. El hombre había desaparecido. Huellas acuosas de zapatos rodeaban la puerta trasera, pero afuera había rastros frescos en la nieve que se alejaban directamente de la gasolinera, entrando en el campo oscuro y vacío que se extendía por millas. Obviamente, nadie podría buscar allí en la noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. Quiero decir, el campo era enorme. Él podría haber ido a cualquier parte, pero hacía tanto frío y viento esa noche que estaba casi seguro de que encontrarían un cuerpo. El SUV fue llevado para obtener, esperanzadamente, más información. No sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad, así que eso nos dejó solo con lo que sabíamos de esa noche, y todavía estamos solo con eso. ¿Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue sin resolverse, y dónde está ahora es igual de incierto. Trabajé en un restaurante con mi hermano mayor durante nuestros años de instituto. Era un sitio bastante pequeño en un centro comercial de tipo outlet. Los dos éramos camareros, pero como el lugar era reducido, a menudo nos tocaba ayudar en todo lo que hiciera falta, ya fuera fregar, hacer entregas o cualquier otra cosa que necesitaran. Sin embargo, después de solo un año trabajando allí, mi hermano terminó el instituto y decidió ir a la universidad, así que dejó el trabajo. Yo seguí trabajando allí unos meses más hasta que finalmente dejé el empleo. Era viernes y me tocó hacer un turno más tarde de lo habitual en comparación con otros días de la semana. El restaurante cerraba a las 12 de la noche, pero por el colegio, normalmente no me quedaba más tarde de las 8 o 9. Aquella noche estaba programado para cerrar junto con el gerente. Todo transcurría con normalidad, comenzando a calmarse sobre las 8 y con algunas personas recogiendo pedidos durante el resto de la noche. Pero a las 10:30, mi gerente recibió una llamada para un pedido a domicilio. A las 11:00, ya estaba saliendo del aparcamiento y me dirigía hacia la carretera. La dirección que tenía en el recibo estaba a solo 8 minutos, pero mientras conducía, mi gerente me llamó. Contesté inmediatamente, pensando que quizás habían cancelado el pedido, pero resultó que el cliente había dado la dirección incorrecta. Tuve que parar y anotar la nueva dirección. Introduje el nuevo número y calle en el GPS, pero enseguida algo me pareció extraño. En realidad, no estaba cerca en absoluto, sino a 25 minutos en la dirección opuesta a la que iba. Si hubieran dado esta dirección desde el principio, nunca habríamos aceptado el pedido. Pensé en volver al restaurante y decirle a mi gerente, sabiendo que él entendería, pero ya estaba fuera y además ya habíamos preparado el pedido, así que simplemente comencé a conducir. Las calles ya estaban bastante vacías a esa hora de la noche en la ciudad, pero cuanto más me alejaba, más desiertas se volvían las carreteras. Ni siquiera vi más coches durante los últimos 5 minutos del trayecto. Estaba en el extremo más alejado de la ciudad, donde la mayoría de los edificios y casas daban paso a campos herbosos y árboles. Cuando me acerqué a la carretera con la dirección, todo lo que pude ver fue una fila de casas con todas las luces apagadas. A medida que pasaba por más casas, algunas tenían las luces del porche encendidas, pero aún así, el ambiente se sentía vacío. Vale la pena mencionar que estas no eran las casas más bonitas, ni mucho menos. Todas eran viviendas unifamiliares de estilo caja. Aparqué al lado de la que tenía que entregar y me bajé con la comida. Sentí una extraña sensación de inquietud mientras caminaba hacia la puerta. Estaba silencioso afuera,
y sin luces en la calle y apenas luz en las casas, estaba realmente oscuro. Toqué a la puerta y esperé. Pasó un minuto entero sin señales de que hubiera alguien en casa, y empecé a sentirme cada vez más incómodo. Así que simplemente dejé la bolsa en el suelo y me volví para regresar a mi coche. Aún no habían pagado, pero la comida probablemente ya estaba fría y de todos modos no me servía. Sin embargo, cuando miré hacia mi coche, había un hombre parado justo detrás de él. Estaba inclinado como si estuviera mirando por la ventana. Me detuve y no sé si el hombre me escuchó o qué, pero de inmediato levantó la vista hacia mí. Apenas pude distinguir su rostro, pero era mayor. Le pregunté si necesitaba algo, pero el hombre no se movió. Pregunté de nuevo, pero nada cambió. Sintiendo que esa sensación inquietante aumentaba, miré alrededor, pero no vi más que árboles en la oscuridad. Entonces, el hombre dio unos pasos atrás, alejándose de mi coche y quedándose a unos 5 pies de la puerta. Tras un momento, comencé a caminar lentamente hacia mi coche, esperando simplemente entrar y marcharme. Justo cuando llegué a la puerta, el hombre continuó mirándome desde unos pocos pies de distancia. Abrí la puerta con cautela y me apresuré a entrar, pero antes de que pudiera siquiera encenderlo, el tipo comenzó a gritar. Miré hacia él y lo vi ahora enfrentado al bosque, gritando. Giré ligeramente la cabeza para ver hacia donde él miraba, y en el bosque pude ver 2 o quizás 3 figuras corriendo hacia mi coche. Mi pensamiento inmediato fue que esto era una trampa, y que necesitaba irme de inmediato antes de que sucediera algo. Encendí rápidamente el coche y retrocedí justo cuando el hombre que estaba junto a mí intentó moverse detrás del vehículo en un intento de detenerme. Logré salir mientras veía y oía a un grupo de hombres gritándome mientras me alejaba a toda velocidad. Llamamos a la policía, y aunque no se pudo encontrar mucho, sí se descubrieron algunas cosas. La casa a la que debía entregar aparentemente era una propiedad vacía. No estaba técnicamente abandonada, pero los propietarios ya no vivían en el estado y tampoco estaba en venta. Simplemente estaba dejada a su suerte, deteriorándose durante la última década. El que hizo el pedido sigue siendo desconocido, y la dirección inicial que dio parecía no tener ninguna importancia. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué planeaban hacer? Y tantas otras preguntas quedan sin respuesta. Pero probablemente me preguntaré sobre ello por el resto de mi vida. Después de todo, si las cosas hubieran sido un poco diferentes, quizá ni siquiera estaría aquí ahora. Trabajé en una tienda minorista durante mis 20 años, ejerciendo como responsable de turno nocturno. No era uno de esos grandes supermercados de cadena. Era un lugar local con solo unas 8 o 9 sucursales. La mayoría de las noches contaba con la ayuda de un reponedor nocturno, pero no era raro que me tocara pasar todo el turno solo. Al no ser una tienda muy grande, el ambiente laboral no era especialmente intenso. Muchas veces, trabajaba despacio a propósito para no quedarme sin cosas que hacer. Esa fue una de esas noches en las que estaba solo y trabajaba a un ritmo constante. Al comenzar mi turno, cargué unas cajas y me dirigí a los pasillos para empezar a reponer. No requiere mucho esfuerzo mental, así que mi mente estaba en otra parte pensando en cosas aleatorias y sin prestar mucha atención. Había recorrido unos 3 pasillos cuando un golpe en la entrada principal me sobresaltó. Casi ni me di cuenta de qué era porque estaba muy distraído, pero cuando lo hice, me confundí mucho. Escuché que golpeaban de nuevo, lo suficientemente fuerte como para resonar a través de la tienda. Bajé hasta el final del pasillo y miré a través de los grandes ventanales del frente, viendo a un hombre con capucha de pie en las puertas. Me acerqué al otro lado y le dije a través del cristal: «Estamos cerrados, no abrimos hasta las 8:00 am». El hombre me miró pero no dijo nada. Señalé el cartel en la puerta. «Estamos cerrados, lo siento», repetí. El hombre continuó mirándome unos segundos más y luego se dio la vuelta y se alejó. Lo observé hasta que no pude verlo más.
pero parecía que no había aparcado en ningún lado. La situación fue extraña, cuanto menos, pero supuse que simplemente se había equivocado de lugar o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, reponiendo los estantes y, eventualmente, olvidándome del hombre. Para las 2 a.m., había terminado con la mitad de los pasillos y estaba listo para tomar mi descanso para comer. Dejé las cajas donde estaban y me dirigí a la sala de descanso en el otro extremo del edificio. Probablemente estuve allí unos buenos 30 minutos antes de tirar el resto de mi almuerzo y volver al trabajo. Caminé por la tienda y hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando levanté la vista, había un hombre pasando por el otro extremo. Parecía que simplemente cruzaba la tienda sin haberme notado. Me quedé paralizado en el lugar, sintiendo de inmediato un torrente de miedo. Ahora, escuchando atentamente, pude oír los pasos del hombre moviéndose hacia el lado del edificio del cual acababa de venir. Así que me metí en el pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos sonaban como si se dirigieran hacia la sala de descanso, pero justo antes de salir del pasillo para intentar correr y pedir ayuda, escuché al hombre salir corriendo de la sala. Los pasos ahora se convertían en una carrera a través de la tienda, acercándose cada vez más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo, mirando hacia atrás y viendo al hombre girar hacia mí y empezar a correr en mi dirección. Corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves y tratando de abrirla con manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo, justo cuando conseguí abrirla, y justo cuando salí del edificio, vi un destello brillante en el rincón de mi ojo y escuché un sonido seco que hizo que mis oídos zumbasen. Un disparo tan fuerte que ni siquiera supe dónde impactó, pero corrí por mi vida alrededor del edificio hasta llegar a mi coche, donde me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911. Según lo que sé, el hombre no me siguió afuera. Había desaparecido para cuando la policía llegó a la tienda, pero encontraron la puerta trasera forzada y algunas herramientas pesadas al lado. Lo más aterrador de sus hallazgos fue el agujero creado por el disparo, justo al lado de las puertas frontales. ¿Por qué el hombre irrumpió y se comportó de manera tan agresiva hacia mí? Sigue siendo un misterio. A partir de su comportamiento, la policía pareció pensar que se trataba de algún tipo de colapso mental o brote psicótico, sin tener realmente ninguna razón para enfocarse en mí específicamente, más allá del hecho de que estaba solo. Ya no trabajo allí, pero puedo decirte que durante los años siguientes a ese incidente, cada noche estuve en vilo.